Galeani el Negro en Radio Rivadavia. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Gracias por atendernos, es muy amable. La suba de tasas de interés que produjo el Banco Central, ¿beneficia al plan económico o no? Bueno, o sea, la suba de tasas tiene como objetivo controlar la inflación y en ese sentido, sí, la Argentina, para ponerse en un proceso de crecimiento de mediano y largo plazo, necesita controlar la inflación. A la vez afecta a otras variables. Ahora, perdón, ministro, lo interrumpa, pero quiero que la gente se entienda bien. Sí. ¿Por qué afecta la suba de tasas a la inflación? Bueno, por dos mecanismos, ¿sí? Por un lado, cuando la tasa de interés es más alta, básicamente el Banco Central puede retirar más pesos del mercado y al final del día lo que afecta a la tasa de inflación es la cantidad de dinero. Sí. Por otro lado, afecta a otras variables, puede afectar un poco al crédito, aunque la verdad hay que ser claro en esto, ¿sí? La tasa de interés que sube el Banco Central es la tasa a una semana, ¿sí? Es la tasa en la que se hacen operaciones financieras. La tasa de interés que afecta más a la inversión es la tasa en la que se endeudan las empresas, que es una tasa distinta y que está mucho más afectada por el riesgo país, que ha estado bajando, con lo cual la tasa de interés relevante para la inversión ha venido bajando. Y también afecta al tipo de cambio, para terminar de contestarle, que es una variable que en el corto plazo al menos lo afecta, que es una variable que afecta a los precios. ¿Sí? Todos los economistas con los cuales hablamos me hablan del déficit fiscal. Sí. ¿Cómo se puede bajar el déficit fiscal? Estaba leyendo en La Nación esta mañana un relevamiento que se hizo desde que asumió el presidente Macri. Le aumentó 25% la estructura del Estado. Tenemos 21 ministerios, 87 secretarías, 207 subsecretarías y 680 direcciones. Sí. Bueno, el déficit fiscal y el nivel... Sí, perdón. Sí, no, lo escucho. No, el déficit fiscal y el nivel de gasto público es el principal desafío que heredó el gobierno del presidente Macri. Para que usted se dé una idea, sin minimizar lo que usted me acaba de mencionar, los órdenes de magnitud son muchísimo más grandes. El gasto público total en todos los niveles de gobierno en la Argentina antes de la crisis del 2002 era de 30 puntos del producto, y el gasto público que heredamos es de 43, 44 puntos del producto, o sea que había una suba abismal. Y ese es un proceso que tenemos que revertir, pero que no se puede revertir de un día para el otro, ¿sí? Porque fíjese dónde aumentó el gasto público en los últimos 10, 12 años, ¿sí? Aumentó 5 puntos del producto en seguridad social, esto es jubilaciones, asignación universal por hijo, etcétera. 5 puntos en los subsidios al sector privado, y ahí es donde se ha empezado a revertir el proceso, y 5 puntos en la masa salarial de todo el Estado, pero el 70% de eso se dio en las provincias, no en la nación. Entonces este es un proceso gradual, ¿sí? Y en ese sentido nosotros en el Ministerio de Hacienda pusimos metas fiscales para ir bajando el déficit 1 punto por año, que tienen como contrapartida una mayor recaudación por crecimiento y también reducciones de gasto que se van haciendo a medida que van bajando los subsidios. Cae el empleo público porque hoy día no se está aumentando la planta y se van retirando empleados. Por ejemplo, en el último mes, el empleo registrado, para que tenemos datos, que es febrero, el empleo registrado creció en 20.000 puestos en 15.000 puestos de trabajo, pero el privado creció en 20.000, lo que implica que bajó en 5.000 en el sector público. Entonces es un proceso gradual, ¿sí? O sea, cuando uno lo mira como economista dice, bueno, hay un déficit fiscal alto, hay que bajarlo, y nosotros estamos
100% de acuerdo en eso. Sí. Lo que no se puede hacer es de un día para el otro. Ahora, Galiani, yo pregunto desde la ignorancia, obviamente, pero le pregunto a usted. Con un rojo fiscal, un déficit fiscal alto, con un dólar blanchado, con tasa de interés alta, con algunas otras variables que en este momento se me escapan, ese caldo es buen campo para que vengan las inversiones extranjeras que necesitamos, y encima creo que nos endeudamos en algo así como 100.000 millones de dólares en los últimos 16 meses, ¿verdad? Sí, o sea, uno se endeuda, aparecen muchos datos sobre deuda, pero para ser muy preciso, uno se endeuda en la parte del déficit fiscal que financia con deuda. O sea, después se emiten mucho más porque también se reemplazan bonos que van venciendo, con lo cual no se puede inferir de las emisiones el incremento de la deuda porque no es neta, sino que hay que netear de lo que se va cancelando. Pero el cambio en el nivel de deuda es la parte del déficit que se financia con endeudamiento. Ahora, por eso es fundamental ir bajándolo el déficit, ¿sí? Y nosotros tenemos un programa para ir bajando el déficit. ¿Y cómo se baja? Por año. Bueno, como le decía, por un lado, si la economía este año se espera que crezca alrededor del 3%, el año que viene esperamos crecer a una tasa similar, eso te genera mayor ingreso tributario, ¿sí? Mayores ingresos, desde el lado del ingreso. Desde el lado del gasto se baja reduciendo los subsidios y lo que es muy importante es esta ley que el ministro Duhovne, el secretario Pena y los gobernadores estuvieron negociando y llegaron a un acuerdo en Mendoza hace unas semanas para sacar una nueva ley de responsabilidad fiscal que congele el gasto en nación y provincias en términos reales por unos años. Y entonces, si vos lográs eso, vos mantenés el gasto real constante y creces, el gasto sobre el producto te cae. Si además bajás los subsidios y bajás el gasto real, te cae más. Y es un proceso que no es grato y que tenemos que hacer porque heredamos un nivel de gasto público altísimo. O sea, vuelvo a lo que le dije antes, ¿sí? De 30 puntos del producto a 43. Quizás es difícil, yo lo veo y me asusto, pero quizás para usted... pero es un nivel de gasto público que si uno mira una curva de gasto público de los países en función de su desarrollo, Argentina es un outlier positivo, está muy arriba de su curva. ¿Sí? Galiani y Carlos Burgueño, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. Bien. La semana pasada, después de la decisión de subir las tasas de intereses, Federico Sturzenegger manda un tuit, ¿no? Donde dice: es sorprendente la cantidad de defensores que tiene la inflación en nuestro país. Por eso es bueno recordar los beneficios de bajarla, ¿no? Algunos especularon en que incluso era un mensaje dentro del gabinete de Mauricio Macri. ¿Fue así? ¿Así lo interpretaron ustedes? No, yo no. La verdad que no tenía conocimiento del tuit, pero dado lo que usted me dice, no lo interpretaría de esa forma. Yo pienso que ha habido un debate desde el comienzo del gobierno de si se podía bajar más rápido o menos rápido la inflación, y creo que es un mensaje a ese debate. Sí. No está, le pregunto a Galiani, ¿no está muy atomizado en cuanto a las decisiones económicas? Mire, como en todo proceso decisorio hay como cosas buenas y malas de atomizar las decisiones. Y concentrar mucho es malo, atomizar mucho es bueno. ¿Cuál es el punto óptimo? Es algo que creo que el gobierno está buscando y me parece que como en todo proceso de aprendizaje se está yendo en la buena dirección. O sea, cada vez creo que coordinamos más las políticas. Galiani, retomando algo que dijo el ministro de Economía en marzo, ¿terminó la recesión? Sí, la verdad que sí. O sea, si usted mira los datos, el cuarto trimestre del año pasado tuvimos un crecimiento de 0,5 contra el trimestre anterior. El trimestre anterior creció 0,1, pero dejémoslo de lado, muy poquito.
0,5 ya es algo que hace una diferencia. Este primer trimestre, a pesar de un febrero malo, tuvimos un marzo bueno, todavía no están los números definitivos, pero va a haber algo similar al cuarto trimestre anterior, con lo cual ya tenemos 2 trimestres de crecimiento consecutivos y todos los analistas de la economía que nosotros monitoreamos cuáles son sus pronósticos y cómo los van ajustando, todavía siguen pronosticando para este año un crecimiento de alrededor del 3%, con fuertes subas en el segundo y tercer trimestre, consistente con las proyecciones que hace la Subsecretaría de Macroeconomía de este ministerio. O sea que por ahora a mí me parece que eso no ha cambiado. ¿Y qué pasa con el consumo, Eliani? ¿El consumo interno ha bajado? ¿Sigue bajando? No, el consumo está más rezagado en la recuperación, pero recuerde que se dio una situación en algún sentido distinta a la que se dieron en otros años, que básicamente los salarios nuevos de los nuevos convenios colectivos empiezan a entrar ahora en abril, mayo, junio, y la inflación del año pasado había sido bastante alta, con lo cual se llegó a estos meses con un salario retrasado con respecto a la inflación. O sea que vamos a ver ahí cuando entren los nuevos salarios y incluso este mes que por ejemplo entran las nuevas jubilaciones, vamos a ver una recuperación que se va a ser consistente con los otros números de la economía. Me parece bien que usted, como viceministro secretario de Política Económica de la Nación, diga, bueno, la atomización en algún sentido es malo, estamos buscando el equilibrio y quizás haya que tener menos ministros de Economía, entre comillas, para tomar las decisiones más convenientes, porque si no, se contraponen unos con otros, me parece, ¿no? Bueno, pero digo, ese equilibrio se puede buscar también con una coordinación. Finalmente, si usted tiene un gran ministro, también tiene un secretario de Industria en vez de un ministro de Producción. O sea, al final es la cuestión de cómo coordinar, ¿sí?, las políticas, más allá de la estructura. Esper dijo hace un rato en el programa que 2 millonarios que no saben nada no pueden manejar la economía del país. ¿Cómo le cae esto? Yo no soy millonario. No hablaba de usted, me parece. Yo soy profesor, vengo de la actividad académica. Así que, no, la verdad que yo creo que de nuevo lo que le digo, mire, yo hace 3 meses que estoy en el gobierno y le veo cosas muy buenas a esta coordinación. O sea, yo como economista participo en mesas donde se discuten temas de fuera de la economía y aporto la visión de la economía y lo que hay que encontrar es que en las decisiones claves estén coordinadas para que finalmente el plan económico esté operando en forma eficiente, ¿sí? En un país normal el que coordina, o el que tendría que coordinar sería el presidente de la República, ¿verdad? Bueno, digo, usted le presenta... El presidente obviamente coordina, pero hay conocimientos muy específicos, o sea, acá hay que tomar decisiones muy informadas, donde a veces para llegar a una decisión se estudian meses, ¿sí? Entonces, el conocimiento específico está en las áreas, y lo que después es cuestión de ponerlo todo junto y que esté engarzado en un plan, ¿sí? Claro, algunos banqueros me han dicho, no ahora, sino a fin del año pasado, que todavía no sabían cuál era el plan, ¿no? El plan económico, hacia dónde íbamos. Bueno, mire, a mí me parece que nosotros el plan es tenemos, como le digo, que primero que sortear las dificultades de la herencia, que son un déficit fiscal muy importante y un gasto público alto. Hay que poner eso en orden, que va a llevar mucho tiempo, pero lo importante es que se vea la trayectoria ahí, ¿sí? Los mercados, como le digo, la tasa a la que nos han prestado ha venido bajando, no subiendo a pesar de que estamos tomando deuda, ¿sí? O sea, que hay una perspectiva de que nosotros estamos en un sendero que es sostenible en ese sentido. Entonces,
en ese contexto, la economía argentina también tiene que gradualmente, y hay un sector del gobierno que está trabajando eso, para integrarse más al mundo. ¿Sí? Hay negociaciones con el resto de Latinoamérica que hoy no está en el Mercosur para a tener nuevos acuerdos comerciales, hay conversaciones con la Unión Europea. ¿Esto de qué se trata? De ampliar mercados y poder exportar más, porque el otro gran shock que recibió la economía argentina en los últimos años es la caída, ¿sí?, de los precios de nuestras exportaciones, que cayeron 30%, y eso obviamente nos hace más pobres, ¿sí?, porque lo que vendemos vale menos. Y a la vez, nuestro principal socio comercial, que es Brasil, está en una recesión enorme. El primer dato bueno es febrero en Brasil, que muestra un crecimiento de 1,3 del producto. Con lo cual, si Brasil se empieza a recuperar y nosotros abrimos nuevos mercados, bueno, ahí también hay parte del programa económico. Pero además, para crecer, Argentina tiene que invertir y ahorrar más de lo que lo venía haciendo, ¿sí? Habíamos estado invirtiendo la causalidad, habíamos dicho por muchos años, para crecer hay que consumir. No, el consumo es el reflejo de haber crecido. Uno crece, se hace rico, y porque es rico consume más. Entonces dijimos, consumimos y después vemos cómo nos hacemos ricos. Ahora, Galeani, había una variable que funcionaba bien, que era la compra con tarjeta de crédito a 6, 8, 10, 12 cuotas. Funcionaba muy bien porque el tipo no podía comprarse una heladera al contado, usaba 12 cuotas con la tarjeta de crédito y se la compraba, y un lavarropas y todo lo que necesitaba. Eso se corta y después vuelve. ¿Por qué se cometió ese error de suponer que al vender al contado iba a subir el consumo? Bueno, no sé bien los detalles, pero, o sea, había una situación de poder de mercado que se trató de resolver con esa medida y que tuvo los efectos no deseados que usted menciona. Ahí, cuando nosotros nos sumamos al gobierno, está el tema y aparece una acción del gobierno que decir, bueno, tenemos que revertir esto y generar crédito desde la banca pública, que vuelvan los créditos en cuotas. Qué sé yo, son cosas que pasan. Sí, bien. Estamos en condiciones, ministro, el mundo nos mira, ¿sí? A mí me han dicho muchos economistas que hay mucho dinero en el mundo que está buscando dónde invertir. Digo, el mundo nos mira, ¿somos objeto de crédito? Digo, ¿somos un país interesante para venir a invertir con estas condiciones que usted me cuenta? Bueno, hay sectores que sí y sectores que todavía no. Entonces, hay sectores que sí y estamos viendo inversión en esos sectores. Lo que sí, cuando uno dice estamos viendo inversión desde el gobierno, no quiere decir que mañana en el dato de inversión del próximo mes del INDEC se la va a ver ahí, porque esto es un proceso donde primero se compran empresas. Cuando un inversor extranjero compra empresas, compra una mina, por ejemplo, por más que invierte, por ejemplo, por decir algo, un número de 800 millones de dólares, eso no aparece en las cuentas nacionales, porque no es una nueva mina, le compró la mina a otro empresario. ¿Pero para qué la compró? Para invertir y producir. Entonces, es un proceso, ¿sí? Y en ese proceso hay sectores donde estamos viendo mucho dinamismo, que por ejemplo en el sector energético, obviamente en el sector agropecuario, en el sector de transporte estamos viendo muchísimo dinamismo, para que las aerolíneas low cost van a hacer una revolución, que van a generar inversión en el turismo, ¿sí? Van a conectar el país de una forma que nunca estuvo conectada, y eso lleva tiempo también. Por último, ministro, a mí lo que me interesa es que la gente que nos está escuchando en toda la Argentina, porque Rivadavia tiene repetidoras en pueblos muy chiquitos, digo, todo esto que usted me cuenta, todo esto que hablamos, ¿ayuda a bajar el 30 y pico % de pobreza que tenemos en la Argentina? Sí, o sea, la pobreza en el mediano plazo se baja con salarios más altos. Salarios más altos vienen de que la economía sea más productiva, y eso viene de invertir. La productividad del trabajo viene de invertir en tres cosas: inversión física, que hacen las empresas; infraestructura, que hace el Estado; y en capital humano, que también tiene que proveer el Estado y las familias. Tenemos que trabajar en esas tres cosas, y en capital humano tenemos que trabajar muchísimo porque el deterioro ha sido muy grande.
y como usted sabe, las escuelas primarias y secundarias en la Argentina están descentralizadas, las manejan las provincias, con lo cual tenemos que trabajar creativa y cooperativamente nación-provincias para mejorar la educación, porque la educación es una riqueza inigualable, pero aparte es la bala de plata para generar una sociedad más igualitaria. Sin duda, sin duda. Entonces, tenemos que hacerlo. ¿No? Perdimos una década donde con recursos enormes que entraban por los altos precios de commodities, en vez de mejorar la educación y la infraestructura del país, nos lo gastamos en gasto público, en un consumo que no podíamos sostener. Y ahora tenemos esta nueva oportunidad, que es que todavía somos un país de población joven, ¿sí? No tenemos todavía el problema del envejecimiento que tiene otros países. No podemos dejar pasar por estos 10, 15 años que tenemos por delante. Ministro, le agradezco su claridad.